Buenas tardes y bienvenidos a la formación online de techos continuos de la plataforma de la construcción. Mi nombre es Antonio Gea y soy el responsable de comunicación y clientes. Se trata de la segunda formación online que realizamos, la primera que hicimos hace un par de semanas sobre instalación de tabiques y tradosados de placa de yeso laminado. Ya la tenéis disponible en nuestro canal de YouTube, al que os animamos a que os suscribáis. Y como la formación de hoy también va a ser grabada, os pedimos que por favor desconectéis vuestras cámaras. La formación de hoy la imparten María Charco y Cristian Marcos, del Departamento de Marketing de Placo, a los que les damos las gracias por la presentación tan interesante que han preparado y que veréis en breve. Y por otro lado tenemos a Enrique Gámez, nuestro jefe de mercado para Madrid, de construcción, que nos hablará sobre la gama de techos que tenemos disponible. Como por explicar un poco la dinámica, durante la formación os iremos lanzando una serie de preguntas en algunas partes clave e igualmente vosotros podréis ir lanzando vuestras preguntas a través del chat que trataremos de resolver en el último tramo de la formación. Para nosotros es fundamental conocer vuestra opinión, por lo tanto, al final de la formación os mandaremos una encuesta que os agradeceremos enormemente que nos cumplimentéis. Muchas gracias por la gran acogida que ha tenido este formato y por vuestra asistencia en el día de hoy. Sin más, os dejo con María y con Cristian. Gracias. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Como dice Antonio, bueno, yo soy María Charco del equipo de marketing de Placo. Conmigo está también Cristian Marcos. Vamos a hacer una parte de instalación, de consejos de instalación y recomendaciones de instalación de techos continuos de placa. Y a continuación vamos a explicar una gama de productos, nuestra gama de productos de techos para mejorar estos procesos de instalación y aparte sacarles un poquito más de partido. También, como dice Antonio, todas las preguntas que tengáis, todas las cuestiones que tengáis o ideas o lo que se os ocurra, dejárnoslos en el chat que después hablamos. Y bueno, también a mitad de la presentación haremos un par de preguntillas, entonces bueno, contamos con vuestra colaboración y muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, sin más, pues entonces comenzamos. La primera parte, como decía, se va a tratar sobre instalación. Vamos a hablar un poquito de la normativa en la que nos apoyamos, unas comprobaciones previas que hay que hacer, como en cualquier caso, en cualquier trabajo que hagamos con sistemas PIR. Hablaremos de los tipos de techos continuos, súper rápido, una pequeña descripción y luego ya pasaremos a los pasos para una correcta instalación. Primero comenzaremos con los anclajes, la perfilería, el encuentro con elementos verticales y por último el aplacado y el tratamiento de juntas. Y después daremos unas pinceladas también de temas a tener en cuenta para a la hora de elegir un sistema de techo u otro, o sea, sobre todo por el tema de la perfilería y de los anclajes. Bueno, la norma en la que nos apoyamos y toda la documentación que hayáis visto es esta que pongo aquí, la UNE 102043, que es el montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado. Esta norma es la que indica las recomendaciones de instalación para este tipo de sistemas y, por supuesto, el código técnico, como siempre, pues para definir exactamente los requisitos o requerimientos que va a tener cada tipo de techo en este caso. Como siempre, unas comprobaciones previas que hay que hacer y es que el material se almacene de la forma adecuada para evitar pues, humedades o desperfectos en el material en sí, en el tema, por ejemplo, de las placas, evitar que los perfiles se deformen, las placas se deformen, que reciben, por ejemplo, radiación solar, que os habréis encontrado en algunos casos que el cartón amarillea por el tema de, pues eso, por la radiación solar directa. Bueno, que el almacenaje en obras sea siempre el adecuado. Y siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, pues criterios técnicos, normativos referentes a pues, resistencia al fuego o necesidades de acústicas especiales, de absorción acústica o de acondicionamiento acústico o de aislamiento acústico. Bueno, en esta norma que hablábamos y también en toda nuestra documentación hacemos dos distinciones. Un techo continuo adosado directo, que es el techo que realizaremos con omegas,
Se entiende directo porque la estructura portante será, bueno, el realizado con omegas, como decíamos, son las maestras que irán fijadas directamente al elemento soporte. Este tipo de techo es solo recomendable cuando el soporte esté correctamente nivelado y no tenga irregularidades, porque, bueno, ya os habréis encontrado o lo habréis visto, claro, si el soporte es totalmente irregular, entonces las maestras no anclan correctamente, todo lo que las irregularidades que tenga el soporte se van a reflejar al final en el acabado final de la placa, que al final también, bueno, pues es lo que os interesa, no tener que vuestro trabajo quede perfecto para no tener problemas después. La otra categoría de techos son los techos suspendidos, que pueden ser o con estructura simple o con estructura doble. Bueno, en estos techos son aquellos en los que la estructura portante está formada por perfiles específicos para este tipo de instalación y el cuelga de la estructura de soporte se realiza mediante varillas o con pieza específica. Entonces comenzamos con la instalación. Una vez hemos definido un tipo de techo u otro, lo que vamos a contar sobre todo va más definido porque tiene más complejidad los techos suspendidos. El primer paso es elegir el anclaje al elemento soporte. Hay muchísimos tipos de anclaje y esto, claro, lo tenéis que tener en cuenta siempre porque depende de dónde nos estemos anclando, utilizaremos un tipo u otro. Entonces, en este sentido, aquí lo veis en la presentación, el tradicional, que es un cuelgue con varillas, un anclaje que va a depender del elemento soporte, elegir un tipo de anclaje u otro, y luego, pues por ejemplo, para vigas metálicas tenemos las grapas. Para elementos de madera o elementos, digamos, lineales a los que nos podamos anclar, también tenemos las suspensiones, que creo que veis mi ratón, son estas que aparecen aquí. También para realizar, a lo mejor, si tenemos elementos lineales el techo tiene cierta inclinación, pues también estas suspensiones nos pueden servir. Y también cuando tenemos exactamente elementos lineales, lo que nos interesa es que la varilla baje, entonces tenemos este tipo de anclajes también que tiene cierta rotación, para que la varilla baje en perpendicular y funcione siempre a tracción. Eso es muy importante. Aparte tenemos también, no sé si conseguís verlo, pero tenemos un anclaje en U. Este anclaje sí que va directo, no forma parte de las varillas, esto no sería con varillas, sino que sería un anclaje directo al elemento soporte al que anclaríamos los perfiles. Aquí lo estamos viendo como en horizontal, ¿no? Pero haceros a la idea que al final cae en vertical, ¿no? Para colocar el perfil. Una cosa muy importante que quiero que veáis en esta figurita y que quiero que tengáis siempre presente, porque también es un motivo bueno, en ocasiones alguna irregularidad que se presentan en los techos, es que las piezas, las horquillas que llamamos, que encajan en el perfil de techo, por ejemplo, de nuestra gama es el F530 o los Rigid 60, las horquillas que encajan ahí funcionan a tracción, igual que la varilla, o sea, siempre funcionan hacia abajo. De hecho, están ensayadas y testadas, su carga está ensayada y testada en este sentido, no al revés, porque alguna vez, bueno, lo hemos visto colocado al revés o colocado en el lateral y atornillado, no. La forma correcta de trabajo de estas piezas es así, ¿no? En vertical, con la carga en vertical. Ahora os lanzamos una pregunta. Os vamos a poner una imagen y bueno, a ver qué os parece, si está correctamente instalado y si no lo está, bueno, que nos indiquéis qué cosas veis en este techo. Estefanía, no veo si llegan las preguntas, pero... Va llegando alguna, vamos a darle unos segundillos. Sí. Bueno, María, hay unanimidad de momento en que no es correcta la instalación. Efectivamente, no sé cuando lo hayáis, habréis visto cosas que están un poco, que no corresponden a una instalación
recomendable, por ejemplo, el tema del uso de los enanos es una práctica que desgraciadamente es un poco común, pero al final no está recomendada porque lo que hablábamos de la pieza de antes, no sabemos cómo funcionan esos enanos, cada uno lo realiza en obra como bien quiera, pero no están testados. El tema de atornillado entre estructuras tampoco es recomendable y ahora os contaremos por qué. El tema de atornillado a los perfiles perimetrales, que al final lo que consiguen es armar todo el techo y eso tampoco responde a un funcionamiento adecuado del techo para evitar que luego tengamos patologías, bueno, pues fisuras o bueno, a veces incluso hemos visto que se ha llegado a romper la placa. Aquí también otro tipo de anclaje que se escapa de lo que estábamos hablando. Bueno, pues me alegro mucho que la mayoría haya considerado que no. Entonces vamos a pasar a los tipos de techos, ¿no? Y a las cosas que hay que tener en cuenta. Un techo con estructura simple con perfiles F530. Es muy importante respetar las modulaciones y esto es porque hay que planificarlo siempre antes de obra porque luego tenemos pasos de instalaciones o tenemos elementos en el techo y esto siempre hay que tenerlo en cuenta antes. Las modulaciones que marcamos, o sea, marcamos entre perfiles 600 milímetros como máximo y las varillas a 1200 como máximo, ¿no? Los cuelgues a 1200 como máximo. Esto es porque, claro, cada pieza de unión entre la varilla y el perfil está ensayada para una carga. Entonces, el área tributaria, la carga que supone a esta pieza, si separamos más las varillas, esa pieza va a recibir más carga de la que puede soportar. Entonces basta, espero que no lo hayáis visto, pero basta que una pieza falle o que fallen dos piezas y ya las continuas están recibiendo demasiada carga y al final el techo, bueno, pues se nos podemos tener algún problemilla. Esto es muy importante. También es importante la distancia a los angulares, aunque vamos a hablar, o a los perímetros, aunque lo vamos a hablar más adelante. Bueno, como decíamos, esto es un techo con estructuras simples, simplemente van a venir colocaremos los cuelgues, colocaremos las piececitas y lo nivelaremos y a continuación encajaremos los F530 se encajan directamente en las piezas de cuelgue, en las horquillas de cuelgue. Otra forma de realizar los techos será con montantes. En este sentido, lo que tenemos son unas piezas en las que encajaremos los montantes. ¿Este tipo de techos para qué se usa? Pues para cuando queremos aumentar las luces. Decíamos que teníamos una alimentación de 1,20 entre cuelgues. Los montantes ofrecen mayor inercia, entonces podremos alargar la distancia entre los cuelgues gracias a estos montantes. Se colocan en el perímetro, se le colocarán los raíles, colocaremos los montantes, pero acordaros que siempre tenemos que poner una pieza de cuelgue, ¿vale? Pues si no, no sería un techo suspendido. Cada cierto tiempo, esto lo veréis en la documentación, me parece, bueno, no, ahora mismo se me ha ido la cifra, pero para cada cierto tiempo colocamos elementos rigidizadores, porque claro, como tenemos los cuelgues a más espacio, aquí tenemos, por ejemplo, la distancia entre cuelgues, si lo hacemos con perfiles M48, con montantes de 48 simples, podremos poner los cuelgues a cada 2,10, ¿no? Si lo hacemos con montante de 70, a cada 2,70. Entonces, claro, tenemos mucha distancia entre ellos, lo que recomendamos es cada cierto tiempo colocar un elemento que los arriostre a todos, ¿vale? En el caso de los montantes simples, no así en el caso de los montantes dobles. Dobles significa utilizaremos otro tipo de pieza de cuelgue que tiene opción, pues eso, a colocar un montante a un lado, un montante a otro. Es como cuando nos explicaba David los tabiques con estructuras simples. Si doblamos los montantes tendremos más inercia, conseguiremos más altura. En este caso, como veis, ocurre igual. Bueno, la unión entre montantes se realiza con los raíles, atornillando a las alas. Bueno, esto es para techos de grandes luces. La siguiente opción es instalar la perfilería con estructura doble. En este caso, lo que conseguimos es poder tener menos cuelgues, como veis, en relación al techo con estructura simple, lo que tendremos son menos cuelgues, los cuelgues siempre a 1,20,
Pero claro, ya la estructura primaria la podremos separar 90 centímetros y ya colocaremos la estructura secundaria a máximo 60 centímetros, a la cual ya atornillaremos las placas. Se utilizan unas piezas específicas para hacer cruceta y, por favor, las uniones nunca se realizan mediante atornillado, siempre con esas piezas, que es la forma correcta de garantizar que los perfiles encajan perfectamente. Al final, bueno, todos sabéis, utilizamos cualquier tornillo para unir las estructuras, tú no sabes cómo se va a anclar, no sabes qué unión te puede ofrecer. Sin embargo, estas piezas sí que están testadas para ofrecer la unión que necesitamos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Esto con la estructura, estructura doble con perfiles F530. Lo mismo haremos, tenemos una gama de perfiles que son los Rigid 60, que con respecto a los F530 lo que tienen son como más anchos, tienen más espacio de atornillado. Estos son los que se utilizan para la instalación de techos Rigitone. Aquí lo que estamos presentando es la modulación para este tipo de techos, por eso veréis que cuando instalamos techos Rigitone, bueno, es un tipo de techo que al final requiere que esté todo un poquito más armado, que tenga menos movimientos para facilitar la ejecución de las juntas. Entonces, lo que hacemos, tendremos que acortar la distancia entre cuelgues y acortaremos la distancia entre perfiles secundarios a los que atornillaremos las placas. Como decíamos, el montaje es muy similar, ¿eh? Lo único que tengáis en cuenta, pues que los Rigid 60 lo que tienen son un poquito más anchos. Ahora, para facilitar la estructura doble, como decíamos, utilizaremos la estructura doble cuando queramos poner menos cuelgues. Entonces, tenemos una pieza que es muy interesante, que es la pieza Steel Print 50. Como veis aquí, bueno, es una pieza continua, va perforada, aquí la veremos, va perforada cada cierto tiempo para poder anclar las varillas, aunque se puede perforar. Y lo que tiene interesante es que tiene pasos a cada 10, tiene la forma esta del F530, la forma de las horquillas la tiene a cada 10 centímetros y eso, bueno, pues es muchísimo más cómodo para poder luego modular la estructura primaria. A esas horquillas anclaremos los F530 y, como decíamos, ofrece mucha más comodidad. Otra ventaja que tiene el uso del Steel Print 50 es que, bueno, tenemos menos cuelgues, por tanto vamos a tener que nivelar gran parte del trabajo se nos va, lo sabréis de sobra, en nivelar correctamente los techos, porque claro, si tú ya, como hablábamos con el techo adosado directo, pues ocurre aquí igual, tú tienes que dejar la estructura perfecta para la hora de atornillar las placas y tratarlas juntas, pues bueno, para facilitar esa parte y que no haya problema. Pues, por ejemplo, si volvíamos a los techos de esto de estructura doble de F530, aquí ¿qué pasa? Tú cuelgas tus varillas, ¿sí, no? Y le pones la pieza. Pero claro, las varillas, bueno, pues tú las vas nivelando, si son de 20 centímetros, si son de 30, de 23, lo que toque para que al final el techo esté nivelado, ¿no? Pero claro, cuelgas las varillas, pones la pieza es roscada, entonces la subes, cortas la varilla al tamaño que tú necesitas, vuelves a colocar la pieza y ya encajas el perfil. Pero claro, tú no puedes, bueno, el corte de la varilla tiene que ser bastante preciso, ¿no? Porque luego vas a tener el perfil debajo y te va a chocar. En este caso, con el uso del Steel Print 50, no tienes ese problema, porque tú, bueno, tienes aquí la varilla con rosca, tú la nivelas tranquilamente el Steel Print 50 y luego ya solo encajarán los perfiles, pero ya no tienes que tener en cuenta, bueno, si te sobra un poquito de varilla o tienes, bueno, es una ejecución bastante más rápida a la hora de nivelar los cuelgues. ¿Vale? También, bueno, aquí ponemos algunas referencias con la distancia al elemento soporte vertical, pero lo vamos a tratar otra vez un poquito más adelante. Otro tipo con estructura doble y con perfiles especiales para hacer la estructura doble es un perfil que tenemos también que se llama Steel Print 100. Este perfil, bueno, tiene una forma muy similar a las vigas, salvando las distancias, claro, porque no es estructural en sí, pero bueno, tiene forma de I, lo que le ofrece mayor inercia y en ese sentido sí que podremos realizar cuelgues a bastante más distancia, ¿no? En el Steel Print 50, disculpad que vuelva, estamos hablando de 1,20 m entre cuelgues.
Aquí ya nos vamos a mayor distancia. Lo que unimos esta pieza, antes cuando presentaba los anclajes, de esta pieza no hemos hablado, es una pieza que llamamos de un cuarto de vuelta, es la pieza que utilizaremos, aquí la veis dibujada, para poder, claro, venimos con la varilla y la enroscamos aquí y es la pieza que utilizaremos para poder colgar los Steel Print 100. Ahora os vamos a lanzar otra pregunta. ¿Verdadero o falso? Esto, claro, lo hemos ido hablando antes. El perfil perimetral es necesario para fijar los perfiles de techo a la estructura y que estos no se muevan. A ver qué vais contestando. Va ganando el verdadero, María. Vamos a dar un par de segundos. $76 verdadero, 23 falso. Nos quedamos con ese dato. Bueno, pues en este caso lamento deciros que es falso y os voy a contar por qué. Porque pensar que lo que tenemos es un techo suspendido. Si anclamos el techo suspendido a los elementos laterales, a los elementos verticales laterales, lo que vamos a hacer es, bueno, si atornillamos los perfiles a los angulares, que van a su vez anclados a los elementos laterales, lo que vamos a hacer es rigidizarlo todo. Entonces, hay un movimiento del edificio, hay un movimiento propio del tabique al que nos estamos anclando. Todo eso se va a transmitir a nuestro techo. Y en nuestro caso, hemos visto muchas patologías que vienen de ahí. No es nada recomendable anclarlo. Los perfiles perimetrales solamente se usan, a ver si consigo explicarlo bien, se usan simplemente para conseguir nivelar la estructura y para poder alejar los cuelgues del elemento soporte, o sea, del elemento vertical, poder alejarlos un poquito más. De manera que el perfil que estemos utilizando, al que anclamos las placas, no cuelgue y por tanto tampoco produzca fisuras en ese punto. Pero es que hemos llegado a ver hasta placas rotas derivadas de, bueno, se tienen que dar condiciones especiales, ¿no? Pero como decíamos, movimientos estructurales del edificio o movimientos propios de los tabiques, al final tiran del techo y se generan fisuras. Entonces, lo que hay que intentar es, estamos hablando de techos suspendidos, los techos suspendidos van suspendidos, sueltos, perfectos ellos solos, pero hay que dejar, aunque hagamos el tratamiento de juntas, pero sí que hay que dejar que esos techos se muevan solos, no tengan nada que ver con el movimiento de los elementos laterales. Entonces, colocamos el angular. No siempre es obligatorio colocar el angular. Lo que nos permite colocar el angular es pues, como decíamos, realizar menos cuelgues, en el sentido de que si colocamos el angular y sobre él apoyamos el perfil, el F530, el cuelgue lo podremos separar 1,20 m. Y el primer perfil que vaya paralelo a la estructura irá a 0,60. Si no se instalan los perfiles perimetrales, pues entonces la distancia entre el primer perfil paralelo al elemento vertical será de 10 centímetros o 30 en el caso de que llevemos un trasdosado. ¿Vale? Un poco pensar en el vuelo, en una hoja de papel, que si la dejáis suelta, bueno, pues se puede combar un poquito. ¿Vale? Pero simplemente son elementos de apoyo. Para ayudar ese apoyo, la entrega de los perfiles F530 simplemente o se apoya o tenemos una piececita que se llama clip F530, de manera que sí que los fija, pero como veis no es una unión atornillada, no es que los fije, los une, pero no es una unión atornillada. Entonces, si se mueve el elemento perimetral, no pasa nada, porque hay cierto baile, cierto juego y entonces la estructura lo absorbe. Sin embargo, si lo tenemos todo atado, a poco que se mueva un poquito, no lo vamos a comer. Otra opción es utilizar el perfil clip, que es un perfil que tiene forma de C, en el que encajamos los F530 y tanto el clip F530 como el perfil clip, bueno, pues facilitan la instalación en el sentido de que, claro, cuando
cuando llegamos a los laterales de los perfiles, como decíamos, es como una hoja de papel, pero al mismo tiempo también funciona para arriba. Cuando vayamos a atornillar la placa, el perfil se nos levanta ligeramente y bueno, y al final pues resulta más complejo. Entonces, tanto el perfil clip como el clip, como decíamos, ayuda a que eso no pase. Pero por favor, nunca atornillar a los perfiles perimetrales. Una vez que ya tenemos instalada toda la perfilería, ahora volveremos a las recomendaciones de modulación según la norma de instalación, pero queríamos terminar primero el proceso completo, lo que ya instalaremos las placas. Las placas, la recomendación es que las placas se instalen de manera perpendicular a la estructura, ¿vale? Los tornillos se colocarán a cada 200 milímetros y tendremos que hacer siempre el contrapeado de las juntas de al menos 40 centímetros. Esto es para ir absorbiendo movimientos. Si tenemos todas las juntas en la misma línea, ya sabéis que falla cualquier cosita y ya o hay cualquier movimiento y ya se nos abre. Sin embargo, así lo que conseguimos es pues bueno, que el camino de la apertura de la junta pues lo tenga más complicado y que no se nos abra, ¿vale? Cuando tenemos un techo con varias capas de placas, la segunda placa también haremos ese contrapeado, ¿de acuerdo? Así entre todas las placas y entre todas las juntas funcionamos para que no haya problemas y no tengáis que volver a la obra a arreglar nada. En este sentido, ya cuando pasamos al... Bueno, una cosa que es verdad que pongo aquí, la junta de dilatación será cada 15 metros y en cada cambio de dirección. Tener eso también en cuenta, porque claro, cuando tenemos paños muy largos, los techos, como decíamos, son techos suspendidos, tienen que poder moverse un pelín, pero claro, cuando el paño es muy largo y aquello, pues para favorecer ese tipo de movimientos y que al final, no sé, igual que realizamos juntas de dilatación en el edificio y en tabiques y trasdosados, como nos contaba David, pues también en el caso de los techos y también cuando hay un cambio brusco, cuando hay un cambio de dirección, cuando hay un pasillo y que hace un giro a 90 grados, también es recomendable colocar una junta de dilatación. Cuando ya pasamos al tratamiento de juntas, ahora después Cristian nos explicará también la gama de placas que tenemos y Enrique. Tenemos una placa que se llama 4 Pro, que lo que tiene son los 4 bordes están afinados. Entonces, bueno, el tratamiento de juntas es muchísimo más rápido y el acabado es mejor. Sobre todo, bueno, porque ya sabéis, os habréis encontrado cuando tenéis borde cuadrado o cuando tenéis corte de placas, que al final hay que ponerle un poquito más de mimo en esas juntas pues para que no se vea cuando tenemos luz rasante. Bueno, esto es lo que os hablaba, la modulación de la estructura, que lo deja un poquito para el final, para que se fije un poquito, según la norma 10-20-43, nos dice, en techos interiores sin especificaciones técnicas especiales, cuando tenemos una placa solo de 12,5 de espesor, la modulación de la estructura es 400, 500, no más de 500 entre perfiles primarios, ¿vale? Milímetros. Ahora, cuando ya tenemos una placa de 15 milímetros de espesor o varias capas de placas, la modulación ya puede ser hasta 600, ¿vale? En zonas interiores con ambientes húmedos, un poco la lógica es igual, pero como sabéis, pues tenemos que utilizar placas con características H1, que en nuestro caso son las ppm, de 15 milímetros de espesor, con una modulación de la estructura a 400 cuando tenemos una sola placa de 15 milímetros. Cuando tenemos doble placa de 12,5 o más, entonces ya podemos ir a una modulación de 400 hasta 600. ¿Vale? Esto, bueno, son detallitos a tener en cuenta también para facilitar que no tengamos problemas en el acabado. Ahora, otra cosita que queríamos contaros. A la hora de elegir el techo también hay que tener en cuenta las cargas. Las cargas inferiores, pasaba igual con los tabiques y trasdosados, es algo común a los sistemas de PIL. En el caso de techos las cargas son diferentes, son menores, claro. Las cargas inferiores a 3 kilos sí que se pueden colgar directamente en la placa con tacos metálicos de expansión o de balancín, ¿no? Obviamente nunca atornillado porque estamos en la vertical y se nos podría caer. Entre 5 y 10 kilos, o sea, entre 3 y 10 kilos, disculpad, se fijan a los perfiles metálicos, ¿vale? Pero superiores a 10 kilos, las cargas deberán ir siempre al forjado.
o a un sistema especial que tenemos con, bueno, un sistema de techo con una placa especial que es la placa Hábito, que estoy segura de que la conocéis, que tiene mayor capacidad de carga. Por línea general, si no vamos a usar Hábito, tenemos que ir a partir de los 10 kilos siempre al forjado, ¿vale? Y bueno, en el uso de placas, las recomendaciones en zonas húmedas son muy similares, bueno, son iguales que en el caso de tabiques y trasdosados. Cuando tenemos escasa humedad, que existe solamente agua en labores ordinarias de limpieza, podremos utilizar cualquier placa. Cuando tenemos humedad media, que ya estamos hablando de cocina, lavabos, duchas y baños de carácter doméstico, privado, podemos utilizar la PPM, las placas que hablamos con características H1, pero ya cuando estamos hablando de fuerte o muy fuerte humedad, ya cuando estamos hablando pues de instalaciones sanitarias colectivas o cocinas de gran tamaño, bueno, pues de un hotel, cocinas específicas o algo así, o de hecho cuando estamos hablando ya de piscinas o de exteriores, utilizaremos la placa Glassrock X o la Aquarock, ¿de acuerdo? Y bueno, Cristian ahora nos va a hablar de, como decíamos, productos específicos para ayudaros para facilitaros la instalación y sobre todo el acabado. Buenas tardes, muchas gracias, María. Había apuntado antes de entrar justamente en esta parte alguna cosilla para comentar con vosotros, porque pues la verdad que hemos dado un montón de información al final que es toda, pues yo creo bastante útil, sobre todo de cómo recomendamos nosotros, ¿no? Como fabricantes, cómo se deben instalar los techos. Somos conocedores que luego, pues por las casuísticas de obra y pues por otros muchos condicionantes no siempre se ejecutan como a todos nos gustaría, ¿no? Pero sí que, como bien ha explicado María, estas son un poco las directrices que nosotros recomendamos para que nuestros sistemas funcionen correctamente, ¿vale? Dentro de todo lo que hemos comentado, me había apuntado por aquí algunos temas que sí que me gustaría destacar y que se nos quedasen a todos bastante grabados, ¿vale? Uno de ellos es el que nosotros desarrollamos sistemas de techos, ¿eh? Que no son biapoyados. Tan solamente, y no está dentro del ámbito de esta presentación, tenemos un sistema de techos, que es el que se utiliza bandejas en pasillos, ¿vale? Que va biapoyado. El resto de techos, al final, tienen que ir todos con cuelgues a forjado. Esto significa que cuando nosotros vemos en el manual del instalador de placo que la distancia máxima entre cuelgues pues es 1,20, por ejemplo, si tenemos un pasillo de 1 metro, nos puede entrar la duda de decir, joder, pues claro, si el máximo es 1,20 y el pasillo es 1 metro, pues lo voy a colocar biapoyado porque resulta que la distancia entre cuelgues es mayor justo a la distancia del pasillo, ¿vale? Pues no, tenemos que colocar siempre cuelgues, al menos esa es nuestra recomendación, ¿vale? Que sea de esta manera. Luego hablábamos también del tema de los enanos, como comentaba María. Es un tema que, pues, muchos de vosotros, que seguro que lleváis pues, un montón de años, ¿no? Sabéis que anteriormente se utilizaban, se instalaban y, bueno, pues ahí estaban. Nosotros, la verdad, con esta parte hemos tenido malas experiencias, ¿no? Hemos visto que en algunos casos fallan y, aparte de que no están recogidos en la norma, pues me gustaría también que todos entendamos el porqué, ¿no? Y la importancia. Y es que al final cuando nosotros doblamos un perfil para hacer un enano, pues estamos haciendo una L con un lado largo, que sería el vertical, vamos a imaginar, y el lado cortito, que es el que va contra el forjado. A la hora de colocar el taco que fija ese enano contra el forjado, en el lado corto no es lo mismo que lo coloquemos aquí a que lo coloquemos aquí, ¿vale? Y de eso normalmente no se suele tener tanto cuidado como para abrir esta opción, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros colocamos al final el taco aquí, tenemos todo esto de recorrido y, por lo tanto, lo que nos puede hacer es que se mueva de esta forma el techo, ¿vale? Lo que al final, pues, provoca fisuras y lo que provoca, pues, es lo que nadie, lógicamente, queremos, ¿no? Que es tener que volver a obra, que al final es lo que
lo que realmente nos toca el bolsillo, ¿no? Más que hacer y ejecutar la propia obra y el propio trabajo. Por otro lado, en cuanto a la parte de los enanos, ni que decir tiene que, evidentemente, si estamos hablando de sistemas de fuego, ¿vale? O sistemas acústicos, pues no están absolutamente recogidos en ningún tipo de ensayo. Por lo tanto, tanto nosotros como nuestros distribuidores en este caso, no podemos facilitar un ensayo, ¿vale? Sabiendo que realmente no cumple con lo que ahí está descrito, ¿vale? Por otro lado, hablaba María también de la importancia y la distancia entre los cuelgues y respetar esta parte, ¿vale? Pues esto cae por su propio peso, nunca mejor dicho, y al final pues es eso, cada cuelgue, cada varilla está diseñada para soportar una carga. Si un sistema que nosotros desde el fabricante consideramos que la distancia entre cuelgues tiene que ser a 1,20, lo colocamos a 3, pues lo que estamos haciendo realmente es meterle más carga de lo que realmente puede soportar. Esta parte, lógicamente, trabaja con coeficientes de seguridad, ¿vale? Para no ir a una carga límite, pero para eso damos un abanico de soluciones y de sistemas pues que nos permiten irnos a mayores distancias entre cuelgues, ¿vale? Por lo tanto, este punto también es importante destacarlo. Hablaba también María de la importancia de los techos de estructura doble. Como vosotros imagino que la mayor parte estáis acostumbrados a utilizar pues el techo de doble F530, que es al final uno de los más habituales, o con el perfil Sierra, que nosotros comercialmente lo llamamos el Steel Print 50. Y los motivos al final, pues la verdad es que supongo que los tenéis claros, pero bueno, me gustaría compartirlos por si alguien tiene una mentalidad que sea distinta, que también puede ser absolutamente comprensible, pero bueno, al final nuestra visión es que el dinero no se va tanto en el precio propiamente del perfil, sino en el tiempo de ejecución y la mano de obra, ¿no? Y como dice María, pues al final es mucho más sencillo nivelar un techo con una estructura doble que un techo de estructura simple, ¿vale? Y ya no solamente eso, sino que a la hora de instalar un techo de estructura simple tienes que tener un operario con una escalera, con un andamio, haciendo agujeros a un forjado, metiendo un taco, enroscando una varilla, ¿vale? Mientras que en un techo de estructura doble tienes que hacer exactamente lo mismo, pero muchas menos veces, ¿vale? Y al final, en esa parte es donde realmente se nos puede ir el beneficio de la obra, ¿no? Entonces, nuestra recomendación para techos que realmente pues, son pequeños, de escasa entidad, pues un baño quizá, pues oye, el techo de estructura simple puede valer, ¿no? Pero en cuanto tenemos techos un poquito más grandes, pues ya un salón, una habitación, nuestra recomendación es ir a un techo de estructura doble precisamente por esto, ¿vale? Porque garantizamos de alguna forma esa correcta ejecución, porque tenemos los accesorios para ello y porque además es mucho más rápido y mucho más económico, al fin y al cabo, la ejecución de esta manera. Comentábamos también el atornillado al perimetral. Es un tema que nos encontramos continuamente a obra y que genera bastantes problemas de fisuras entre las placas y demás y que es bastante sencillo evitar. Es simplemente pues, o no atornillarlo o utilizar la pieza que comentaba María del clip F530, ¿vale? Por otro lado, nosotros como fabricante también promovemos siempre el sistema completo, ¿vale? Y de esta manera, de alguna forma, y sin estar recogido como tal, ¿no? en la Ley de Ordenación de la Edificación, pero sí que como marca Placo, pues apoyamos a nuestra red de distribuidores y a vosotros los instaladores, dándoos tanto el soporte técnico necesario, ¿vale? Como ese apoyo en obra en el caso de que exista algún problema, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, como decía, promovemos absolutamente el uso de sistemas completos de un fabricante. Esto significa desde los cuelgues hasta la placa y los accesorios, ¿vale? Para de esta manera, pues al final, tener el sistema completo que está ensayado
y que por lo tanto responsabilidad, un poco, pues más que responsabilidad, que al final la responsabilidad evidentemente es vuestra como instaladores de ejecutarlo bien, pero nosotros como marca sí que tenemos ese compromiso también de alguna manera, tanto con vosotros como con nuestros distribuidores, pues de ayudar siempre y cuando está en nuestra mano, ¿vale? Y así principalmente creo que eran los puntos que quería sobre todo destacar, porque al final es mucha información y bueno, luego tenemos un ratillo para preguntas, que si os surge alguna la podemos contestar sin problema. Y si no, pues si no la sabemos contestar, pues buscaremos la respuesta, ¿vale? Ahora sí voy a empezar a hablar un poco de lo que es más el propio producto después de esto. Y bueno, pues como comentaba María, 4 Pro es una placa principalmente destinada para techos. Pasa si quieres, María. Y lo que le diferencia de una placa estándar es que los 4 bordes son afinados. Como sabéis, en el resto de placas para tabiquería lo que tenemos es los bordes largos de la placa, los longitudinales vienen rebajados, ¿vale? O afinados, mientras que los cortos pues son bordes rectos. En este caso, con 4 Pro, como es una placa para techo en el cual pues en principio solamente tienes que cortarla cuando llegas al perímetro, ¿vale? Decidimos lanzar esta placa pues justamente por esto, para facilitar ese tratamiento de juntas y esa rapidez de ejecución dentro del sistema de techos. La gama ha ido evolucionando, empezamos simplemente con la 4 Pro BA13, con la estándar, posteriormente la sacamos también en ppm, ¿vale? Antihumedad, y justamente este año hemos lanzado otra placa 4 Pro, que es exactamente igual en cuanto a físicamente, que es la 4 Pro Activer, que además de esta facilidad de instalación y mejora estética frente a la placa estándar, tiene un compuesto en el alma de yeso que lo que hace es descomponer los contaminantes del aire interior y crear espacios más saludables, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de introducirla dentro de colegios, hospitales y demás, pues es un producto que, bueno, os recomiendo simplemente que lo tengáis en mente porque somos el único fabricante ahora mismo que tiene esta placa y por lo tanto puede haceros diferenciaros también en este punto de alguna manera. ¿Qué ventajas tiene 4 Pro respecto a una placa estándar? Pues bueno, principalmente, y sin leer esa parte, en el dibujito que tenéis arriba a la derecha, cuando tenemos que hacer una junta con una placa estándar, lo que tenemos que hacer es ir tratando la junta, ¿vale? De tal manera que pues se note lo menos posible, ¿vale? Para ello, pues hacen falta 2, 3, 4 manos, ¿vale? Depende de la pericia también del encintador, mientras que con la placa 4 Pro, en una junta bastante más estrecha de lo que tendríamos que irnos en el caso de una placa estándar, conseguimos un acabado perfecto, ¿vale? Lo cual, de cara al promotor de una obra, que puede ser desde la señora que hace la reforma o el señor, hasta el arquitecto o arquitecta, pues al final es un punto diferenciador, ¿vale? Y para nosotros, además, como instaladores, pues lo que nos asegura, de alguna forma, es que no vamos a tener que volver a la obra porque las juntas no queden correctamente, porque haya una fisuración en las juntas, ¿vale? O por cualquier motivo de este tipo que al final pues es lo que más nos duele, ¿no? De alguna manera. Entonces, como puntos clave, pues bueno, ahorro de tiempo de ejecución. Al tener además los 4 bordes afinados, pues podemos tratar los 2 bordes a la vez, ¿vale? No hay que hacer primeramente un borde longitudinal y luego el corto, sino que los podemos ir ejecutando a la vez debido a los rebajes que tiene, ¿vale? El acabado es perfecto, muchísimo mejor que en una placa estándar, sobre todo a luz rasante, que es como suele entrar la luz en los techos, como sabéis. Tiene mucha más facilidad en el tratamiento de juntas, como comentaba. Existe una reducción también de pasta de juntas, pero bueno, esto es un poco más cuantitativo y al final cuando abrimos un bote o un saco tampoco estamos midiendo tanto esta parte, ¿no? Sino más el tiempo que nos lleva el hacer esto. El tema de las fisuras que os comentaba,
que tiene pues, una mayor resistencia en las juntas debido al borde que tiene y la junta entre placas más estrechas, como comentaba. Esta placa, la verdad que es una placa que también es bastante manejable, es una placa que de peso está bastante bien también, ¿vale? Para poderla montar. Al final una placa de techo pues se monta entre 2 personas, sobre todo pues por poderla manejar, ¿vale? Y al final, pues en las encuestas que hemos hecho con vosotros, es una placa que la habéis valorado muy positivamente, ¿vale? Justamente la relación entre las características que tiene, la dureza de la placa, la facilidad de atornillarla que tiene también. Y de hecho es una placa que está teniendo un crecimiento, pues la verdad, brutal en los últimos años, ¿vale? Pasa si quieres, María, por favor. Ahí en la diapositiva anterior simplemente eran un par de fotos, ¿no? Para que veamos cómo queda más o menos 4 Pro. Otro de los usos que tiene esta placa, aunque lógicamente en un porcentaje muchísimo menor, es en el de paramentos verticales que son bastante altos, como pueden ser, pues, por ejemplo, los tiros de escalera, ¿vale? ¿Por qué? Pues justamente porque no hay que cortarla, ¿vale? Hay que cortarla cuando llegas ya arriba. Pero mientras tanto puedes ir una tras otra facilitándote en ese punto el tratamiento de juntas, ¿vale? Pero bueno, esto es algo un poco más anecdótico frente al porcentaje que representa la parte de techos. Pasa si quieres, María. Y luego, fuera de lo que sería esta parte, simplemente porque lo conozcáis y porque sepáis que existe, esto va más enfocado a un sector terciario, pues eso, una escuela, un colegio, un restaurante. Si tenéis oportunidad de entrar en ese tipo de obra, algo diferenciador es la gama Gipton y Rigiton, ¿vale? Esta gama principalmente pues, se utiliza por 2 motivos. Una es por el tema del acondicionamiento acústico y la estética. Al final tenemos 2 tipos de salas. Las no acondicionadas, seguro que habéis estado en algún restaurante donde pues, no hay mucha gente, pero es imposible entenderse con el que tenemos enfrente, ¿vale? Eso es porque pues, la acústica dentro de ese local no es la adecuada, ¿vale? Y por otro lado tenemos las salas acondicionadas, donde nos hemos preocupado y hemos propuesto soluciones de este tipo, ¿vale? Las cuales pues podemos tener una conversación sin tener que estar gritando. Como veis, son placas pues, bastante estéticas, son placas perforadas. Pasa, María, si quieres, ve pasando. Placas perforadas que lo que tienen es un velo por la parte de atrás, ¿vale? Como sabéis, pues bueno, al final el sonido es una energía, se trata de disiparlo mediante una vibración y para eso es para lo que surge este tipo de sistemas. Distintos proyectos con distintos modelos para que veáis un poco cuál es la estética, ¿vale? de cada uno de ellos. En el caso de Gipton, no lo comentaba antes, Rigiton es borde cuadrado, por lo tanto el tratamiento de juntas se hace con una pasta que es la PR Multi y una pistola que es como una especie de pistola de silicona. En el caso de Gipton continuo es una placa 4 Pro perforada, ¿vale? Con un patrón de perforaciones, pero al final es una placa 4 Pro, ¿vale? Con los 4 bordes afinados también para techos. Como veis, pues al final la placa de yeso laminado, como conocéis perfectamente, es bastante versátil, se puede curvar, se puede pintar encima, en fin, da bastantes posibilidades. Y ya por último tenemos la parte de Gipton registrable, que bueno, pues es un techo registrable que nosotros instalamos con la perfilería Quick Lock en distintos bordes, visto, semivisto y oculto, y que también pueden resolver pues cuando tenemos necesidad de ocultar instalaciones, pero hacerlo accesible y a la vez darle esas propiedades acústicas. Pasa, María, si quieres. Y por mi parte, ahora entra Enrique. Buenas tardes. Pues nada, simplemente quería indicaros cuáles son las placas que tenemos en stock, dentro de las que han estado contando tanto María como Cristian. La placa 4 Pro, ya sea en el formato normal o PPM, está disponible en los almacenes en 2 metros. Luego tenemos la placa BA10, por si queremos hacer sobre todo alguna forma decorativa para algún techo concreto. Las placas BA13 en 1200 de ancho y diferentes longitudes,
en 600 también de ancho, por si el acceso a la obra es bastante limitado, entonces tenemos esta placa con un formato más reducido. Y haciendo referencia a lo que ha comentado María, a la placa Hábito también la tenemos en stock, tanto la Hábito estándar o la Hábito PPM, ambas las tenemos. Y por hacer una mención a los techos registrables que ha comentado Cristian, la Gyprex en formato cuadrado rectangular con un vinilo blanco también está dentro de nuestra gama en stock permanente. Y en la parte de techo de escayola tenemos la gama de Cogips en acabado fisurado como el de la izquierda, gota fina que es el del centro, aunque bueno, la imagen no se ve muy bien, y luego en acabado liso. Ambas las tenemos en canto recto o canto escalonado. Luego, en cuanto a servicios, a la hora de suministrarlos a la obra, pues recordaros que tenemos un servicio furgoneta express, que en 2 horas lo podemos llevar a la obra. También tenemos camiones muy adaptados a las necesidades que tengáis en cada momento en la obra. Pues tenemos camiones hasta 1000 kilos, hasta 3000, hasta 6000, más de 6000 si ya son grandes cantidades. Y luego si tenéis que mover material a ciertas alturas, pues también tenemos servicios de grúas especiales. Luego, en cuanto a la retirada de escombros, también podemos gestionaros contenedores directamente en la obra, o si no, a través de sacas de recogida de residuos, los big bag tradicionales de 1 metro cúbico. Y luego, en cuanto a lo que tenemos, a la gama que está comentando Cristian, la decorativa y la absorbente la acústica, perdón, pues tanto la Rigitone para continuo para registrable, la Gyptone en formato cuadrado y en lamas, pues bajo pedido dentro de los plazos estándar del proveedor. Normalmente lo estáis viendo ahí en 36-48 horas, si está dentro del stock que tiene el proveedor, lo podemos hacer llegar a los almacenes. Luego hay otros productos que son más específicos, que en un plazo de 2 semanas lo podéis tener. Y luego ya pues hay otros productos que pueden ser a medida o muy especiales, que suelen ser ya pues plazos de 15 días o incluso consultarlo en función del volumen que queráis solicitar.